Muchas gracias, Cristian. Efectivamente, chicos, estamos listos para continuar en esta charla con nuestro buen amigo coach de vida, Edmundo Sánchez. Edmundo, ¿cómo estás? Muy bien, Javier. Bienvenido. Encantado de estar aquí como cada mañana. Gracias. Oye, me gustaría empezar, fíjate que el tema de hoy versa en el sentido de la importancia de los valores en la familia y yo quisiera empezar la plática con la definición nuevamente. Sé que lo has hecho en ocasiones anteriores sobre lo que es un valor, porque pareciera, según la opinión de algunos expertos, que nuestra problemática como sociedad es que nos hemos quedado sin valores o muy pocos de estos. Sin embargo, yo he visto que muchos padres de familia, sin darse cuenta y sin quererlo, inculcan valores, pero nefastos sobre sus hijos, ¿no? Códigos o marcos de referencia que para ellos es lo correcto o lo aceptable, a pesar de que atropellen los derechos y el bienestar de sus congéneres o de su sociedad o de sus mismos familiares. Entonces, ¿qué podríamos determinar para que todos entendamos bien qué es un valor y si realmente estamos faltando de valores en la sociedad mexicana actual? Wow, acabas de hacer una pregunta tototota. La tuya es una pregunta muy compleja. A los valores hay que entrarle de dos maneras. Una es una definición genérica. El valor es un bien intangible. No hay manera de cuantificarlo, no hay manera de definirlo en términos lineales, concretos, y es algo abstracto. Y entonces, por lo tanto, al ser algo completamente intangible, pues está completamente sujeto a interpretación. Y eso es parte del problema que tenemos. Sin embargo, tenemos la idea o el acuerdo que los valores promueven el bienestar. Esa sería como una forma importante de entenderlo. Y de ahí entonces nos vamos a lo que son los valores universales. Los valores universales son aquellos que aceptamos en diferentes culturas, religiones y filosofías como aquellas cosas que promueven el bienestar, que conservan la vida, que respetan los derechos, etcétera. Y entonces pues tienes los valores llamados, repito, universales, como honestidad, lealtad, veracidad, responsabilidad, respeto, aceptación, tolerancia, fraternidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay una serie, ya después vendría la definición de cada uno de ellos y luego la interpretación, que es una parte muy importante, la voy a dejar pendiente porque esa es una parte muy, muy importante. Lo que no promueve el bienestar, pero que es importante para mí y atropella al otro, es lo que es el antivalor. El antivalor no quiere decir que sea, que vaya en contra, ¿no? Es un antivalor, es un valor, pero es algo a lo que yo le doy importancia, pero que no genera bienestar, que no genera beneficio para otro, genera posiblemente beneficio para mí. Claro. Y entonces aplasto a los demás y pues qué me importa, ¿no? Entonces el robar, por ejemplo, eso es un antivalor, la corrupción es un antivalor, etcétera, ¿no? Eso son cosas, el tirar la basura en la calle es un antivalor, porque a mí me quita la bronca de la basura, pero no genera Antivalor beneficio. universal, eso también sería. Podría ser también un antivalor universal, como tirar basura es un antivalor universal, la corrupción es un antivalor universal, etcétera. Ahora, los valores, en una definición mucho más inmediata a la persona, pues es simplemente aquello a lo que nosotros le damos importancia, que puede ser valor o antivalor, pero los valores están dictaminados por la persona. Y yo acomodo mi vida, lo sepa o no, que es algo muy interesante, lo sepa o no, es como la filosofía de vida, ¿no? Yo no tengo filosofía de vida, bueno, pues tu filosofía de vida es no tener filosofía de vida, ¿no? Es algo parecido, entonces, lo sepas o no, tú basas tus decisiones en función a tus valores gobernantes. Por eso es que ahí viene otro término, el valor gobernante, porque es el valor que gobierna tu decisión o gobierna tu acción. Y para la mayoría de la gente, sin meternos en los antivalores, los valores son los mismos. Lo que cambia es cómo los acomodas, ¿no? Entonces, por ejemplo, te va a sorprender que te diga, para un narcotraficante y para ti, los valores son básicamente los mismos, porque tienes un valor de conservación de vida y un valor de generar riqueza. La diferencia es que están completamente al revés. Para ti la conservación de la vida estaría en muchos lugares arriba de la producción de dinero, y generalmente para un narcotraficante es al revés. Está la producción de dinero como un valor gobernante sustancial y el conservarla de la vida está en un lejano cuarto, quinto, sexto, séptimo lugar. Entonces, pero al final de cuentas los valores están ahí. O sea, ambos, tanto tú como el narcotraficante, desean producir más dinero, tener una mejor vida, darle mejor vida a su familia, y los dos desean conservar la vida. Es cómo los acomodamos. Doy este ejemplo muy, muy burdo y muy, muy rudo, porque es muy gráfico, ¿no? Están ahí los valores, nada más es cómo los acomodas, porque no quiere decir que a ti no te interese producir dinero, no quiere decir que a un narcotraficante no le interese conservar la vida. Por supuesto que sí, nada más es cómo los estratificamos, y eso ya es una cuestión muy personal, y es en base a esa estratificación, ese estado de prioridad que tú le das a tus valores, cómo tomas decisiones
y finalmente cómo vives. Ahora, ¿cómo podemos nosotros interpretar la importancia de un valor o no? Por ejemplo, el respeto a los derechos de los demás. Hay personas que basan su vida en su comodidad, pero sin la intención de incomodar a otros. Pero no están conscientes de que en búsqueda de su comodidad terminan incomodando a otros o atropellando sus derechos. Claro. Quiero citar un ejemplo muy específico: estacionarse en el lugar de otro, estacionarse en el lugar de discapacitados, dejar la basura en la esquinita, ¿no? No en la casa de nadie, sino en la esquinita, porque saben que alguien la va a recoger ahí finalmente, ¿no? Este tipo de personas están actuando ¿cómo? Sin ganas de ofender ni molestar a los demás por su comodidad, o conscientes de que están agraviando a otros. No importa, al final del día es un antivalor. O sea, al final del día no puedes cambiar la realidad. Es un poco como si un carro atropella a una persona y la persona pierde la vida. Al final del día ya no importa si fue intencional o no, o accidental. Importa para términos legales, pero el resultado es el mismo. Entonces, en este caso, cuando tú te estacionas en un lugar de discapacitados, o cuando tú pones la basura en la esquina de tu casa, estás viviendo en un antivalor, porque buscas un beneficio personal, resuelves tu problema, pero no te importa, es una inconsciencia. Yo no sé la respuesta si va consciente o no consciente, ¿no? O sea, la persona a lo mejor, como tú dices, lo hace sin ninguna intención, y a lo mejor está actuando en la inconsciencia sin darse cuenta, pero al final del día no importa. Al final no importa si es con conciencia o en inconsciencia, sigue siendo un antivalor que puede o puede no, pero puede generar un perjuicio para otra persona, o un malestar o una incomodidad. Pero ¿no sería útil, Edmundo, saber si en este caso qué es lo que motiva esa conducta? Porque si es la inconsciencia, podríamos buscar la manera de concientizar al vecino, ¿no? Y en un diálogo de acercamiento expresarle el cómo nos afecta a los demás su proceder. Sí, y creo que si nos vamos a tus dos ejemplos, creo que el que se estaciona en el lugar de los discapacitados es en conciencia, ¿no? Es sí, ya sé y me vale, ¿no? Lo voy a seguir haciendo. Normalmente es lo que la respuesta que obtienes, ¿no? Porque ¿quién no sabe que ese es un estacionamiento de discapacitado, ¿no? Y si te atreves a decir algo, pues hasta te llevas un recordatorio familiar. Claro, ¿no? una agresión. Una agresión. Entonces ahí estás viendo que hay una intención no directa de causar un perjuicio, pero hay una conciencia del problema, pero una indiferencia, ¿no? O sea, hay un problema que en mexicano le decimos de otra manera, ¿no? El me vale, ¿no? El más vale, exactamente. Entonces hay una indiferencia. En el caso de la basura, me parece que raya más en la inconsciencia, ¿no? Que la gente no se da cuenta que es una forma de contaminación, que es una manera de generar, ¿cómo se dice?, plagas, insectos, roedores. Entonces ahí me parece que esos dos ejemplos nos darían mucho para entender que hay una indiferencia, aunque haya conciencia, y el otro es una inconsciencia, que sería, pues, obviamente la solución, el generar conciencia en aquel que lo está haciendo. Entonces, si logramos distinguir estos dos motores, podemos irnos ya al consciente y al indiferente. ¿Por qué una persona termina siendo indiferente ante la molestia que ocasiona su conducta o la forma en que afecta su conducta a otros? Eso ya suena muy, muy, muy rotundo lo que voy a decir, pero esa es la evidencia del fracaso en la formación educativa de ese individuo. O sea, sus papás no hicieron un buen trabajo inculcándole valores universales. Los valores no solamente se inculcan, digamos, desde la teoría, el valor se tiene que vivir. Benjamin Franklin es una de las figuras históricas que más ha aportado en esta cuestión de los valores. Y él inclusive tenía un ejercicio muy interesante. Él definía 13 valores sustanciales y los iba cambiando, los revisaba diferentes veces en el año, pero él decía, tengo 3 valores gobernantes, 13 valores eje, 13 valores gobernantes. Y luego hacía un ejercicio muy interesante y que obviamente hay una pregunta que podría ser obvia, ¿por qué 13? Pues suena como cabalístico. Suena como 13 colonias. Como 13 colonias. La realidad es que 13 multiplicado por 4 da 52 semanas del año. Entonces le permitía tomar un valor y repetirlo 4 veces en el año, porque lo que él hacía es que tomaba uno de sus 13 valores y decía, toda esta semana, de lunes a domingo, o de domingo a sábado, voy a estar haciendo actos conscientes que reafirmen este valor, que reafirmen que soy una persona veraz, o que soy una persona honesta, o que soy una persona, lo que sea, confiable. Entonces, y conscientemente él ejercitaba actos volitivos que reafirmaban ese valor, y al siguiente semana tomaba otro. Entonces, por eso 13 valores, porque le daba chance de 4 veces al año reafirmar y vivir el ejercicio de valor. Y es muy interesante el trabajo de Benjamin Franklin en ese sentido, porque te da esta pauta que es sustancial. Si no haces eso, digo, no estoy sugiriendo que se tenga que hacer como Benjamin Franklin,
Pero si no haces el ejercicio de convertir el valor en un comportamiento observable, en un comportamiento que cause un efecto a ti y a la comunidad, se queda el valor en un abstracto, muy, muy interesante. Yo doy un curso de capacitación en las empresas que va encaminado al servicio al cliente. Y hay un ejercicio que es de valores. Y no les digo a la gente que es un ejercicio de valores. Es una pregunta X, una pregunta que llamamos, en inglés se llama trigger, ¿no? O sea, algo que te provoca, un detonante, un disparador. Y entonces la gente empieza a sacar pa. Y es impresionante, Javier, en grupos de 20 personas podemos llenar el pizarrón con 60, 80 palabras. Y todas son valores. Es una cosa impresionante. Todas son valores. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la gente conoce todos los valores. No es cierto que no los conozca, lo sabe. La gente sabe cómo tendría que actuar y la gente sabe que es importante ser responsable, puntual, prepararse, ser respetuoso, ser dinámico, ser creativo, interesarse en el otro. O sea, es una cosa impresionante, no falla, ¿no? Que hay que ser honesto, que hay que ser honrado, que hay que ser esto, que hay que ser lo otro. Y la gente lo sabe. Entonces digo, la bronca, y es una conclusión que hago con la dinámica, la bronca es no saber cuáles son los valores. La bronca no es que no me hayan dicho cuáles son los valores. La bronca es que a la hora que sucede esto, pues voy a hacer como que no vi, o voy a hacer mejor lo otro, o dile al fulano que no estoy, hijo, pues y se acabó ahí la honestidad y la veracidad y la congruencia, ¿no? Cuando tú estás, fíjate, le das en la torre a 3 valores, ¿no? Hay que decir la verdad, hay que tener valor civil, hijo. Tú siempre la verdad, no importa las consecuencias. Mamá, te habla fulano, dile que no estoy. Ahí le das en la torre a 3 valores: honestidad, veracidad, congruencia, de entrada, y podríamos encontrar otros, ¿no? Entonces, la formación de los valores, regresando a tu pregunta, es a través de los actos, es a través del moldeamiento y del modelo que damos a nuestros hijos. Los valores se absorben en el hogar, no se instruyen. Oye, se pues absorben. me dejas aterrorizado, ¿no? Pensando en de qué manera podemos evolucionar como sociedad. Por ejemplo, nosotros los mexicanos, si vamos a estar repitiendo eso que nos enseñaron en casa, a no respetar los derechos de los demás o a ser indiferentes a pesar de que identifiquemos que lo estamos pisoteando, ¿qué va a pasar entonces ahora con los hijos de esos? Pues van a repetir el ciclo y van a... ¿Cuándo lo rompemos? ¿Cómo le hacemos como sociedad para encaminarnos a un estado de mayor conciencia y de voluntad de respetar los valores? Ojalá tuviéramos una respuesta fácil para eso. Hay, creo que 2 vías, la corta y la larga. La larga es a través de ir mejorando las generaciones, a través de generar conciencia. Creo que ahí vamos, ¿no? Es poquito, pero ahí vamos. Creo que vamos disolviendo poco a poco el machismo, vamos generando más igualdad para las mujeres, vamos generando un poquito más de veracidad. Los medios están ayudando mucho también en ese sentido, porque ya ahora que grabamos los abusos policíacos en video, pues eso, quieras o no, va de alguna manera también generando un poquito más de distancia, de freno y demás. Está la vía corta, que es la vía de Singapur, ¿no? O sea, cuando la sociedad dice vamos a reestructurar esto de fondo y se generan unos lineamientos muy fuertes, muy punitivos, pero pues hoy por hoy es una sociedad prácticamente libre de crimen, libre de drogas, obviamente en una maniobra que yo no sé si sería la adecuada para México, lo ignoro, no estoy diciendo que sea, pero ha probado ser efectiva. A lo mejor la primera generación resultado de ese cambio viviría muy frustrada, pero las siguientes ya claro. nacerían bajo ese... Digo, para la gente que no sepa el caso de Singapur, finalmente fusilaron a todos, ¿no? O sea, no hubo, o sea, declararon la pena de muerte generalizada. Desde paz. Claro. Robas, cuando tienes droga, corrupto, o sea, es una limpia, es una purga, ¿no? Entonces, pues tiene sus consideraciones, ¿no? Sobre todo, yo me incluyo, aquellos que estamos en contra de la pena de muerte, pues obviamente trae ahí muchos recovecos que saltar. Pero bueno, hay la vía corta, la vía larga, y esas serían las formas de cambiar la sociedad a una... La vía larga y el exterminio radical, exacto, ¿no? Exacto. Edmundo, como siempre, un placer charlar contigo. Nos das tus números de contacto, si eres tan amable. Con mucho gusto me puede encontrar en Tijuana en el 664-184-0434. Le invito, tengo una conferencia este miércoles 16 de noviembre a las 7 de la tarde. Es sobre los adolescentes, el adolescente del siglo XXI, miércoles 16. Estamos en Cachos Café, en la esquina de España y Ensenada. Así que si quiere más detalles o apartar su lugar sobre esta conferencia de adolescentes, es en el 664-184-0434. Es un teléfono celular, puede mandar texto o WhatsApp, 664-184-0434. Soy Edmundo Sánchez, te invito a que te atrevas a mejorar tu vida. Perfecto, te esperamos la próxima semana, Edmundo, aquí en Como Cada Mañana, como siempre. Gracias.